si quieren, en un rato hablamos también del impacto que va a tener esto en la producción nacional. Daniel, ¿te parece si primero compartimos, Víctor Hugo, el informe que realizó nuestra producción para comprender y para observar qué es lo que está ocurriendo en muchas localidades de la Argentina sufriendo las inundaciones? Nosotros tenemos un cuadro, particularmente en Santa Rosa, que fue sumamente grave, con las precipitaciones, más de 300 milímetros en muy pocos días, en 2 o 3 días. Hubo un importante número de evacuados y obviamente en el caso de Santa Rosa se trabajó en forma coordinada con el gobierno de la provincia justamente para paliar esta situación, y todos, ya sin importar la actividad de cada uno, se puso para trabajar y colaborar con esta situación crítica. La verdad es que muchos problemas en principio, y antes de avanzar con las pérdidas, recuerdo concretamente lo que ha pasado el año pasado, el 2016, en el mes de abril. Ustedes recordarán que abril fue justamente el mes conflictivo para las cuestiones climáticas en básicamente la zona centro de la Argentina. Santa Fe y Córdoba fueron las provincias más afectadas por el temporal de abril. Yo diría otra vez abril. En total, la suma de evacuados en todos los centros que están distribuidos en Tucumán es de 890, bajó drásticamente lo que fue en los últimos días. Hay que decir que de estos 890 evacuados, la situación más complicada estaba, por supuesto, en la zona de La Madrid. Hay que decir también que en estos momentos el gobernador de la provincia, Juan Mansur, se encuentra en el dique del Cadillal, que es el dique más grande que tiene la provincia, porque se está analizando los niveles de la cota de agua por las lluvias que se han vivido en las jornadas, en las últimas jornadas. Sinceramente, un nivel de destrucción muy grande. Para los que no conocen Comodoro, bueno, el hecho de el Cerro Chén, que está instalado en el centro, digamos, con barrios periféricos alrededor, ha hecho que el agua, con la intensidad y la cantidad, vos fíjate que llovió lo que llueve 4 años en Comodoro. Y también las lluvias que están azotando a Salta y también a Santiago del Estero, por supuesto que influyen sobre Tucumán, porque en ríos que pasan de la provincia de Salta hacia Tucumán y también hacia Santiago del Estero, ¿no? Así que lo importante para decir es que no hay víctimas fatales, solamente daños materiales. Tengamos en cuenta que gran parte de la plata que entra a la Argentina entra por el campo, y cuando digo entra por el campo, entra por la soja concretamente. Así que lo que pasa en materia climática en los próximos, yo diría, 45 días, bueno, ahí al gobierno le va gran parte de lo que pueda llegar a ingresar de dinero a las arcas del Estado. Así que nos tiene que preocupar a muchos, no solamente al gobierno, sino también a todos los que habitamos la Argentina. Se va a perder y mucho, si es que sigue lloviendo. Mucho dolor, y también impresionante el trabajo de nuestros compañeros Adrián Guillot y Andrés Casasnovas para presentar en este informe todo lo que está ocurriendo en tantas provincias argentinas, que cuesta en estos momentos, me parece, dimensionar las pérdidas que esto está generando. Completamente, y me parece que para eso, Víctor Hugo, va a ser interesante este dato que les voy a aportar. Comodoro Rivadavia, que es una de las localidades más afectadas después de estos temporales, tiene 550 kilómetros cuadrados aproximadamente, y han caído en 4 días 600 milímetros. 600 milímetros, para tener ideas, en una hectárea, 6 millones de litros de agua, ¿sí? Hice una comparación teniendo en cuenta, por ejemplo, un estadio de fútbol. Tomemos un estadio como, por ejemplo, el Monumental, y usamos el estadio a modo de taza. Es decir, en ese lugar vertemos toda la cantidad de agua que pueda llegar a entrar en el estadio. Un inmenso lago, ¿un solo estadio es un lago? Enorme. Sí. Bueno, tengamos en cuenta que con lo que llovió en 4 días en Comodoro Rivadavia se pueden verter sobre la ciudad de Comodoro 882 estadios. Es decir, cae un estadio, cae otro, sobre esos 54.000 hectáreas que es Comodoro Rivadavia. ¿Sí? 882 veces se vuelca un estadio de fútbol arriba de la ciudad. Sobre sobre la superficie que tiene Comodoro. Esto es matemática pura. Son números. Es imposible. 882 veces se vierte un estadio de fútbol. El primero puede ser que... Esto es como si en su casa se inunda el living.
Cuando el agua ya empieza a levantar y llega a la cocina y llega a las habitaciones, ya el problema es mayor. Es decir, cae un estadio, o sea, cae una cantidad de un estadio es una cosa. Cuando ya vamos por el número 200, la situación hídrica es otra. Cuando vamos por el estadio 400, cuando vamos por el estadio 800, ya la ciudad está colapsada absolutamente. Ya tenemos el agua al cuello y ese es el gran problema que hoy por hoy tiene una ciudad de la Argentina, que es Comodoro. Ahora, si uno se abstrae, empieza a levantarse, ve en altura todo lo que es el mapa de la Argentina, observa que gran cantidad del suelo argentino está con exceso hídrico, es decir, la foto satelital sería prácticamente toda celeste y con pozos azules, digo yo, que son, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, la provincia de Tucumán, la provincia de Salta, lugares donde ha caído muchísima cantidad de agua. Y eso es lo que vemos con estas imágenes que acabamos de repasar. ¿Cuál es la situación actual en Comodoro? En Comodoro, bueno, yo creo que la ciudad tiene que ser reconstruida. Hay miles de evacuados, se ha perdido mucho. ¿Cuántas tema viviendas se perdieron? Bueno, más de 2000 seguro, es decir... Que no van a poder ser habitadas. No, pero ya el barro y lo que ha arrasado el agua, esto que digo, cuando cae una cantidad determinada de agua es una cosa, cuando ya cae una cantidad infernal, ya no hay nada que uno pueda hacer, el agua arrasa con absolutamente ¿Los todo. Los damnificados entonces no pueden volver a sus casas? No, para nada, y esto va a llevar un tiempo largo, porque hay que reconstruir. Mira, viste que siempre las zonas más bajas en general son las zonas más humildes y son las personas que después terminan perdiendo todo. En Comodoro fue tal, y es interesante la comparación que vos marcabas, que hasta las casas más paquetas, que hasta las casas más ricas de Comodoro Rivadavia están totalmente inundadas. Claro, y lo propio pasa, por ejemplo, con Santa Rosa, que es otra de las localidades también más afectadas, y en Santa Rosa ocurre algo particular por una cuestión de cómo está diseñada la ciudad y que ha ido creciendo. Santa Rosa la única manera que tiene de desagotar es a través de una laguna. Esa laguna estaba colapsada, llovió, sigue la situación agravándose, tienen solamente unas bombas para sacar el agua, pero hacia unos bajos. Esos bajos también se inundaron, es decir que no hay manera de resolver la situación tampoco en Santa Rosa. ¿Y las consecuencias allí, en la capital de La Pampa, cuáles han sido, comparando con Comodoro, en viviendas, en los inconvenientes padecidos? Bueno, las viviendas justamente, el problema acá es cuando uno se encuentra con el agua ya en zonas urbanas, porque en zonas rurales generalmente no se pierden vidas, no hay daños tan sensibles, pero cuando el agua ya ingresa a las zonas urbanas se pierde mucho. La cantidad de casas que van a tener que ser reconstruidas o que en este momento son abandonadas, hay gente que está viviendo en los techos de las casas, está acampando en los techos de las casas. Vamos a tener precisiones al respecto con Carlos Bruno, diputado de La Pampa, para que nos diga si lo que Daniel Aprile está mencionando todavía ocurre, si todavía la situación es esa. Diputado Bruno, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, ¿qué nos puede decir sobre el informe que estábamos dando desde aquí? ¿La situación se mantiene así como estamos describiendo? Sí, en realidad que están bastante controlada la situación desde el punto de vista de atención por parte del municipio como de la provincia, y en el día de hoy se ha tenido noticia que de Nación también van a mandar para la atención de esta gente. Hoy el intendente se ha reunido con las empresas constructoras para ver de que poder una vez que baje el agua reconstruir un poco la situación de las viviendas más afectadas. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? ¿Y la gobernación cómo está trabajando en este sentido? El ministro de Bienestar Social está en contacto permanente con el intendente municipal y con la gente que está en acción social del municipio, y bueno, por suerte no se ha, siendo en algunos muy pequeños casos, pero no se ha politizado la situación, y todos y mucho la ciudadanía, los vecinos están colaborando muchísimo. Se han hecho 3 centros de evacuados por parte del municipio, y a su vez hay muchos vecinos que solidariamente están colaborando también para mitigar esta situación. Le agradecemos muchísimo, diputado, muy amable. No, por favor, ha sido un gusto, y esperemos que, por lo menos la noticia que tenemos es que va a llover un poco, pero de a poquito va a ir bajando. Acá el problema que tenemos, recién lo escuchaba el informe que estaban dando, el problema es cierto, tenemos una laguna, y
la ciudad tiene unos 120.000 habitantes, pero tenemos la importación a través del acueducto del río Colorado, la importación de agua, y entonces la laguna con esta lluvia que no la esperábamos ha llovido lo que llueve en un año prácticamente en esta semana, a toda la contención que podíamos tener la ha superado, y esperemos que podamos solucionarlo en corto plazo. Por supuesto, nunca en su vida había visto algo así en La Pampa. No, acá pasamos de hace unos meses un fuego tremendo que rogábamos que lloviera para poder mitigar el fuego, y ahora estamos rogando que salga el sol para no tener tanta agua. Pero así es la naturaleza, y en gran parte somos responsables el hombre, ¿no? El hombre con tantas cosas, por eso el cambio climático, y acá estamos sufriendo las consecuencias. Diputado, muchas gracias una vez más. Cerramos, Daniel. Sí, conversando con José Arocena, que es un hombre del sector rural de la provincia de La Pampa, me decía, él tiene 74 años, creo, me decía, ni recuerdo que mis abuelos me hayan contado algo como lo que pasó en la provincia de La Pampa. Es inédito. Ahora, el cambio climático vino para quedarse. Hoy por hoy tenemos problemas en muchas provincias. Puedo hacer un repaso desde arriba hacia abajo, de Salta, y problemas directamente de cambio climático. Completamente. Ahora, hay que hacer obras, hay que tener en cuenta este tipo de situaciones porque han venido para quedarse. ¿La vieja discusión sobre la soja y demás tiene alguna implicancia? No en este caso. Lo que sí puedo decir sobre la soja es que Argentina recibe divisas por 20.000 millones de dólares de la soja. Tenemos que preocuparnos porque gran parte se puede llegar a perder, porque estamos en un momento clave de cosecha de soja. Si esto sigue ocurriendo, si sigue lloviendo, se va a perjudicar la calidad del grano, y ahí Argentina pierde plata. Pierde plata el Estado, pierde plata los productores, perdemos plata todos. Repasemos. Las provincias más afectadas son entonces... Bueno, Salta tiene muchos problemas, Tucumán tiene muchos problemas, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Chubut, Río Negro también. En la zona del río Colorado se ha perdido muchísimo. Recién mencionaba el entrevistado del río Colorado, en la zona esa se ha perdido muchísimo de horticultura. Vamos a tener un problema serio, Víctor Hugo, con la agricultura en los próximos días. Es clave mirar el pronóstico. Tenemos varias jornadas de análisis, porque esto es ahora la información en el momento, luego vienen las consecuencias. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Víctor Hugo.